Bueno, hoy nos acompaña el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Presidente, bienvenido a todas las audiencias de El Colombiano, a cada uno de los diferentes canales por los cuales usted puede dialogar con quienes acceden no solamente a nuestra edición impresa, sino a cada uno de estos canales digitales por los cuales hoy se mueve toda la información. Presidente, muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí en este espacio con El Colombiano y un saludo muy especial a toda la audiencia que nos acompaña a través de las distintas plataformas. Presidente, comencemos. Usted está en Antioquia porque por fin se retoma Hidroituango después de un montón de impases, pero hay una buena noticia con casi 2 billones de sobrecosto de noticia, pero es buena noticia. Pues vamos para Hidroituango. Primero no es al fin, yo llevo visitando Hidroituango prácticamente 3 años. Sí. Yo he visitado Hidroituango más de 5 veces y hemos acompañado desde el momento en que estaba terminándose el relleno prioritario hasta el punto de hoy donde se retoma la obra en el punto donde estaba antes de la contingencia. Y hemos acompañado el proceso a través de distintas agencias. Yo creo que hoy el mensaje importante es primero que Hidroituango retoma la obra donde estaba en el momento de la contingencia. 2, que la primera turbina estará funcionando en junio del año 2022, la segunda turbina en noviembre del año 2022, y algo muy importante, si bien hoy el propio gerente de la empresa hablaba de unos sobrecostos, son sobrecostos que terminan también siendo pagados por la rentabilidad del proyecto. ¿Por qué? Porque este proyecto va a representar más del 17% de la capacidad instalada de energía que tiene Colombia y adicionalmente la entrada en funcionamiento de Hidroituango va a generar una reducción de las tarifas de energía en todo el país, aparte de ganarle mucha más competitividad a la cobertura en el sistema de asignación de energía que tiene hoy el departamento de Antioquia. O sea, eso no se le termina cargando a la ciudadanía, al departamento, sino los recursos ya están directamente por el proyecto en general. Hay una ventaja, y es que esos proyectos, y sobre todo una empresa como EPM, puede financiar el endeudamiento a más largo plazo. Lo importante es que el proyecto se retome, y que se retome además entrando en funcionamiento sus 2 turbinas el año entrante, porque mire, Daniel, lo que pasaría si Hidroituango llegara a tener una demora adicional, que fuera más allá de noviembre del año 2022 en la entrada de la segunda turbina, eso significaría un alza de las tarifas de energía para todo el país. Por eso, si bien es un proyecto que tiene lugar en Antioquia, que es financiado por las entidades antioqueñas, lo cierto es que es un proyecto estratégico para toda la nación. Presidente, en este tema también se ha generado la palabra sí es temor, y es que se pueda presentar algo como lo sucedido en Reficar con estos sobrecostos. ¿El país puede estar tranquilo? Yo creo que el caso de Reficar, que lo conozco bastante bien porque yo hice el debate en el Senado. Y por eso se lo pregunto, presidente. Entonces, yo creo que en el caso de Reficar había 2 situaciones. Una, el valor de la refinería, el valor en libros y el valor real. El valor en libros y el valor real son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que la refinería vale lo que se pagó por él. No obstante, y eso es lo importante en las investigaciones que se hicieron en el caso de Reficar, lo que se presentó en algunos lugares fueron ferias de contratos, donde obviamente asignaciones de contratos, por supuesto, entrañaban una responsabilidad del personal administrativo. En el caso de Hidroituango, hay una contingencia grande. ¿Qué hizo? Afectar la entrada en operación del proyecto. Si no se hubiera presentado la contingencia, el proyecto hubiera entrado en funcionamiento en el año 2020. Es decir, hay un retraso de aproximadamente unos 18 meses que ha ocasionado esta contingencia. Pero ¿qué es importante destacar? Uno, que el proyecto se retomó. Porque muchos le apostaban a la destrucción del proyecto en este país, y muchos por intereses políticos. Yo creo que aquí todo el pueblo antioqueño se unió, el sector privado se unió, las EPM se unió, la gobernación se unió, el gobierno nacional se unió a sacar adelante este proyecto que es estratégico para nuestro país. Y por supuesto lo que esperamos también es que las investigaciones que están en curso por parte de los entes de control, pues también se adelanten. Es decir, hoy necesitamos que el proyecto entre en funcionamiento, pero que los organismos de control hagan su papel. Pero a hoy no corremos el riesgo de Reficar. Pues es que yo creo que lo que tienen que establecer las autoridades es, uno, si hay algún tipo de responsabilidad contractual donde no se hayan cumplido con algunos requisitos, que es una investigación que está en curso. Por otro lado, también si hay algún tipo de responsabilidad de carácter ingenieril en alguna de las fallas. Pero lo cierto que también es importante es que todo el sistema de seguros también ha obrado y ha obrado oportunamente, seguros y reaseguros. ¿Qué espero yo? Que la Contraloría se pronuncie,
que la Procuraduría se pronuncie, también si es que hay algún hallazgo penal en eso la Fiscalía se pronuncie, pero lo importante es que este proyecto tiene que concluir por el bien de nuestro país. Presidente, ¿usted qué opina de la propuesta de la gobernación de entregar su parte y que sea la alcaldía, casi que sea EPM prácticamente quien maneje todo este proyecto? A quien le corresponde analizar eso es a EPM. Yo creo que es un tema que tienen que analizar EPM y la gobernación de Antioquia. Es decir, ellos tendrán que mirar si la propuesta es atractiva, si le sirve al proyecto, si sirve también desde el punto de vista financiero, y nosotros en eso simplemente lo que podemos hacer es, pues, espectadores por un lado y por otro lado reguladores en lo que corresponda a todas las entidades de vigilancia y control, en este caso superservicios, supersociedades, superfinanciera, etc. Presidente, rápidamente, infraestructura. En Medellín había mucha expectativa por la financiación de la nación, aparte del metro de la 80. Está, Okay. No solamente ya firmamos el acta de cofinanciación, sino que además hicimos en 1 año y medio lo que normalmente demoraba 1 década en hacerse. Los estudios, el análisis y ahora también el acta de cofinanciación, donde la nación aporta el 70%. La ventaja también de este proyecto, y es muy importante, es que las ciudades siguen creciendo y por ende los sistemas de transporte masivo deben crecer en coordinación o en consonancia con la extensión de las ciudades, y hacerlo con un transporte más limpio, que ayude además a reducir el número de emisiones de gases de efecto invernadero, y por otro lado que genere mejor calidad de vida. Por eso el proyecto del Metro del 80 lo acompañamos y vamos a cofinanciar el 70%. Ya está garantizado para la ciudad, claro, indiscutiblemente. Y además tiene una ventaja, es un financiamiento de muy largo plazo. En esto van a entrar organismos multilaterales también, va a entrar banca privada también, y sin duda es un proyecto atractivo, sostenible, y que además representa una mejora sustancial en la calidad de vida de los habitantes de Medellín. Su gobierno ha impulsado mucho el tema de las vías 4G. Cuéntele a esta audiencia antioqueña en qué va ese proceso aquí en el departamento. Le cuento, en Antioquia teníamos los proyectos más importantes que tenía el departamento, que estando en un debate del colombiano como candidato presidencial, me comprometí a sacar adelante. Mar 1, avanzando de manera acelerada, que esperamos concluirlo. Mar 2, también avanzando con muy buena velocidad. Tenemos Pacífico 3, Pacífico 2, Pacífico 1 avanzando. Yo espero como mínimo de los 3 Pacíficos entregar 2, ojalá pudiera entregar los 3. Las vías del NUS, que es otra de las vías importantes. Tenemos también BBY, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, que también es una conexión con el centro del país. Tenemos también otros proyectos importantes que, si bien no son de cuarta generación, son proyectos que van a ser transformadores, como es el caso del proyecto de Puerto Antioquia, donde hemos trabajado acompañando la iniciativa privada con los entes de regulación nuestros, y ese proyecto también, como lo dije, va a ser vital para el departamento de Antioquia. Tenemos la mayor inversión histórica en el departamento en vías terciarias. Está el proyecto también del Metro de la 80. Así que yo me atrevo a decir que el gobierno que más recursos ha invertido en la historia de nuestro país en el departamento de Antioquia es el gobierno nuestro. Oiga, presidente, y para cerrar el capítulo Antioquia, aquí también hay un debate que yo sé, usted me dirá si entra o no entra, no creo que entre, pero eso lo tengo que preguntar, y es la itinerariedad del gobierno que hay actualmente. Eso estaría bien que ya se dé un paso al costado. ¿Cuál es su llamado? Mira, tenemos gobernador encargado, presidente. Yo tengo un gran respeto por el doctor Luis Fernando Suárez, lo estamos acompañando. Nosotros sabemos que hay una situación de carácter judicial relacionada con el doctor Aníbal Gaviria. Nosotros tenemos un compromiso, y es acompañar a Antioquia en el éxito de la gestión, en el éxito de sus proyectos, y por lo tanto yo creo que dejémosle a la justicia lo que la justicia tiene que hacer, pero nuestro compromiso con Antioquia es indeclinable y siempre es con la misma intensidad. Presidente, reforma tributaria 2.0 se la han bautizado. Esta reforma tributaria, esta vez sí va a pasar, está el ambiente en el Congreso para que pase. Necesitamos obviamente esos 15 billones de pesos como país, pero la situación política para usted en el Congreso, la situación en las calles también, le da a usted la tranquilidad, si me permite ese adjetivo, para que pase. Este proyecto, más que llamarse una reforma tributaria, realmente es una ley de inversión social. Y le voy a explicar por qué. Es el programa social más grande en la historia de nuestro país. Entonces usted me dirá, ¿cuáles son esas bases? Primero, muchas personas están pidiendo una renta básica. Ingreso solidario es una renta básica. Y la estamos extendiendo hasta diciembre del año 2022. Es decir, hasta diciembre del año 2022
vamos a tener 3.7 millones de familias vulnerables en Colombia recibiendo una transferencia no condicionada a sus casas para poder contribuir a la reactivación de nuestro país y a la protección de los más vulnerables. Segundo, muchas personas en las calles están pidiendo educación gratuita. Nosotros ya habíamos empezado ese proceso con Generación E. Cuando vino la pandemia sacamos el Fondo de Solidaridad Educativa y básicamente nosotros en este momento tenemos con esta propuesta matrícula gratis como política de Estado permanente en nuestro país para llevarle a cerca de 800.000 estudiantes de universidades públicas e instituciones técnicas y tecnológicas públicas la matrícula gratuita. Es la conquista social más importante en términos de educación que ha logrado Colombia. Tercero, estamos dando el subsidio del 25% para contratar jóvenes entre 18 y 28 años, equivalente a pagar la seguridad social. Con esto podemos generar más de 600.000 empleos juveniles en nuestro país y eso también es fundamental. Y adicionalmente vamos a extender el subsidio a la nómina que va a permitir proteger a más de 3 millones de trabajadores hasta diciembre de este año. Es decir, es un mecanismo para subsidiar 40 o 50% del salario mínimo legal mensual de aquellos trabajadores que siguen estando más vulnerables frente a los efectos de la pandemia. Todo eso nos lleva a proteger más de 10 millones de hogares, es decir, casi la mitad de la población colombiana. Luego, esa es una ley de inversión social. ¿Soportada en qué? En unos ingresos. ¿Cuáles ingresos? Primero, no se le toca el bolsillo a ninguna persona natural. Nosotros estamos dejando el descuento del ICA sobre renta que estaba previsto llegar al 100%, se deja en el 50%. Es decir, sigue apoyando la competitividad, pero no sigue la senda de reducción. Dos, nosotros habíamos bajado el impuesto de renta de empresas del 37% al 33%. Ante los efectos que ha traído la pandemia, lo vamos a subir al 35% con el apoyo del sector privado, con el apoyo de la ANDI, con el apoyo del Consejo Gremial. Es decir, un gran respaldo también empresarial de asumir ese costo. Y algo muy importante, los propios bancos en Colombia han asumido también la sobretasa del 3% adicional sobre el impuesto de renta y a eso, sumado con la austeridad, la lucha contra la evasión, el seguir regularizando la entrada de patrimonios colombianos no declarados en el resto del mundo y además una gran política de austeridad nos va a permitir tener cerca de 15 billones de pesos de ingresos, que sería la reforma que más recaudo habría generado en nuestro país comparativamente en las últimas 2 décadas. Presidente, pero eso no me responde parte de la pregunta y obviamente eso es importante que la audiencia lo quede claro. Frente a lo que usted me pero dice, si usted fue congresista 4 años y sabe los debates cómo son de duros allá en el Congreso. Claro, pero yo creo que ayer vimos algo muy importante. Ayer vimos a los gobernadores de Colombia respaldar el proyecto. Ayer vimos a los alcaldes de Colombia de la Federación de Municipios respaldar el proyecto. Ayer vimos a Asocapitales respaldar el proyecto. Y ayer vimos los pronunciamientos de partidos de gobierno e independientes también respaldar el proyecto. Al sector privado respaldar el proyecto. A estudiantes respaldar el proyecto. Esto es un consenso muy importante porque esta no es una victoria de Iván Duque, es una victoria de Colombia, es una necesidad de Colombia estabilizar las finanzas y proteger a los más vulnerables. Y yo creo que este consenso es justamente para que logremos sacarla adelante en el Congreso de la República en el menor tiempo posible. Y su llamado al Congreso es que no le modifique el texto. En la medida de lo posible lo que haríamos es transitar con el menor número de modificaciones sobre la base de los consensos alcanzados. Obviamente la democracia siempre es la democracia y hay que entender las dinámicas, pero yo creo que con el nivel de consenso que tenemos hoy podremos tener una aprobación, ojalá en el menor tiempo posible. ¿Y qué lectura le da al tema de las calles, presidente? Que a propósito, esa reforma generó gran parte de las marchas que vivió el país y para el 20 de julio están anunciando nuevamente marchas. Yo creo que es bueno siempre hacer referencia. Yo no quiero volver al pasado a la discusión de la reforma anterior porque ya tenemos una reforma nueva. Pero lo cierto es que si usted mira las convocatorias que había del paro anterior, venían 2 meses antes de haberse radicado la reforma anterior. De hecho, la reforma se retiró y siguieron las protestas. Y de hecho, hubo otras razones a las cuales se trató de aludir. Yo creo que hay personas que han elevado su voz pacífica y genuinamente, y hay otras que han pretendido hacer de esto una especie de pre-campaña electoral de cara al año 2022. Frente a lo que la gente genuina y pacíficamente pide en la calle. Piden educación gratis. Ahí la reforma está dando la matrícula gratis universitaria pública, técnica y tecnológica pública.
Segundo, hay personas que están pidiendo una renta básica. Nosotros ya teníamos el ingreso solidario como una renta básica y la estamos extendiendo y estamos aumentando su cobertura. 3, personas están pidiendo programas de estímulo para la generación de empleo, sobre todo en los jóvenes que son los más afectados. La reforma también está trayendo ese componente. Y 4, las personas que dicen ayúdenos a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas a salir adelante, también estamos extendiendo el PAEF. Entonces yo creo que también hay una especie de sincronización entre muchos pedidos legítimos y pacíficos que hemos visto en las calles y el interés genuino de nuestro gobierno de atender esta problemática social. Y en general el 20 de julio le preocupa, presidente, por los anuncios que se están haciendo. La fuerza pública está visitando diferentes departamentos. Yo creo que hay que tener en cuenta lo siguiente. Las protestas pacíficas son una cosa, pero la violencia, el vandalismo, el terrorismo urbano de baja intensidad tienen que ser enfrentados con la Constitución y la ley. Claramente en el país hay personas que genuinamente han elevado su voz pacíficamente, deben ser escuchadas y atendidas. Pero también somos claros en que aquí hay unos grupos que pretenden acudir al vandalismo y a la destrucción. Y hay información de inteligencia que ha sido compartida con alcaldes y gobernadores donde esas personas pretenden ese día o en días subsiguientes atentar contra el patrimonio público, los buses, las terminales, edificios, etc. Y por eso la labor que tenemos nosotros es de coordinadamente proteger la Constitución y la ley. El gobierno nacional cumpliendo su función, los gobernadores cumpliendo su función y los alcaldes cumpliendo su función. Y algo muy importante, una cosa es que haya expresiones de liderazgo de distintos sectores, pero otra, que se creen islas de anarquía en las ciudades, porque en eso también tiene que preservarse el orden constitucional. O sea, no se van a permitir bloqueos, el país no va a asistir a otro paro, mejor dicho. Pues es que los bloqueos son ilegales. Es que yo creo que todos los colombianos debemos entender, primero, esto es una democracia. Claro. Y uno puede buscar reivindicar sus derechos, pero uno no puede buscar reivindicar los derechos pisoteando los derechos de los demás. Mire, hay personas que perdieron más con los bloqueos que en 1 año y medio de pandemia. Que tenían sus negocios funcionando, que estaban generando empleo. Entonces uno se pregunta, oiga, si hay algunos que están buscando que haya más empleo y además que se cierren brechas sociales, la única forma de hacerlo es reactivándonos, no boicoteando la reactivación. Pues que la reactivación no es de Iván Duque, ni es del gobierno nacional, la reactivación es de toda Colombia, del que tiene su trabajo, del que tiene su pequeño negocio, del que tiene su empresa. Entonces, una cosa es que nosotros pacíficamente busquemos reivindicar causas en democracia y busquemos ser escuchados en democracia, y otra muy distinta, que seamos tolerantes contra esas cosas que son violatorias de los derechos de los demás, que son delitos y que además el propio Código Penal tiene unas penas muy claras frente a ese tipo de prácticas. Conclusión, no se van a volver a permitir. Pues no, es que no es se van o no se van, es que están prohibidos. Y el deber de alcaldes, gobernadores y gobierno nacional es evitar que esos fenómenos ocurran. Presidente, usted había iniciado frente a estas marchas unos diálogos sociales, todo su gabinete se desplazó a las regiones. Hoy, con el tiempo que ha pasado, ¿qué conclusiones tiene ese diálogo? Hay cosas muy positivas. Por ejemplo, lo que se ha venido haciendo en los diálogos de juventud es interesante, porque primero, muchos jóvenes han respaldado la iniciativa de matrícula gratis y la hemos construido con ellos. Muchos jóvenes han hablado del incentivo para la generación de empleo con el 25%. De hecho, estuvimos en la ciudad de Cali la semana pasada. Concretamente, estuvimos reunidos también con el sector de caña, de panela, estuvimos también con el sector avicultor, y todos se comprometieron a generar 1.500 empleos rurales a partir del subsidio del 25%. Entonces, eso también avanza. Y algo que yo considero va a ser la más importante conquista democrática de la ciudadanía juvenil, y es que el 28 de noviembre tendremos la elección de los consejos municipales de juventud. Popularmente, jóvenes entre 14 y 28 años van a poder ser elegidos y van a poder elegir a quienes serán sus representantes en esos consejos municipales para que incidan en las políticas públicas, y creo que no hay en el mundo una experiencia similar donde un país decida elegir a sus representantes de los jóvenes para que puedan interpretar sus posiciones y convertirlas en políticas públicas. Yo creo que eso será trascendental en Colombia, y me atrevo a decir que puede llegar a ser más importante desde el punto de vista de incubación de liderazgos
y de incidencia en las políticas públicas que inclusive lo que fue el movimiento estudiantil de los años 90 y 91. Presidente, va a salir, aparte de estos diálogos, salen, digamos, otras propuestas legislativas que permitan fortalecer su último año de gobierno. Yo creo que sí, bueno, y de hecho nosotros estamos trabajando en iniciativas importantes, la reforma de la policía, el nuevo estatuto disciplinario de la Policía Nacional es importante, estamos avanzando en estatutos de conciliación, estamos trabajando en el estatuto de arbitraje para tener mecanismos alternativos de resolución de conflictos, estamos también trabajando en el fortalecimiento del turismo en nuestro país. Es decir, hay una serie de iniciativas que también son importantes que queremos trabajar con el Congreso de la República. ¿Van a sacar a la policía del Ministerio de Defensa? Mire, sobre eso hay una discusión que ha sido, a mi modo de ver, manejada con un criterio no histórico. Porque la policía nació en el Ministerio de Gobierno. Y durante 60 años, la policía pasó por momentos muy buenos y por unos momentos muy malos, donde se politizó en el Ministerio de Gobierno. Se politizó hasta el punto que llegaban los directorios políticos y decían, el comandante de policía tiene que estar afiliado al partido. Y los ascensos se hacían en función de las presiones de los jefes políticos. Fue en el gobierno, primero de Gustavo Rojas Pinilla, donde se trasladó al Ministerio de Defensa, pero después Alberto Lleras, ese gran demócrata, ese gran estadista, en el año 1958 dijo, no, la policía se queda en el Ministerio de Defensa respetando su naturaleza civil. Y desde ahí ha estado en el Ministerio de Defensa. Pero la propia constituyente del 91, que tuvo ese debate, dejó un artículo que es el 218 de la Constitución, que reconoce la naturaleza civil de la policía, pero le da ese mandato de proteger la convivencia y la seguridad ciudadana y por ende ha tenido que estar siempre articulado con el resto de las fuerzas porque no es una policía solamente de seguridad ciudadana, es una policía que enfrenta terrorismo, que enfrenta narcotráfico, que tiene capacidades aéreas, que tiene seguridad. Entonces es una policía integral y única en el escenario latinoamericano. Entonces yo creo que trasladar la policía al Ministerio del Interior, primero, no responde a la naturaleza integral de lo que es la policía y segundo, puede volver a incubar los mismos riesgos que tuvimos durante tantas décadas, que era dejar que se politizara el sistema de ascensos, el sistema de selección y lo que es aún peor, tener el monopolio de armamento en incidencias políticas. Yo creo que la policía tiene toda la justificación, la razón, el fundamento estratégico para seguir en el Ministerio de Defensa. Oiga, presidente, este es también el 7 de agosto, que ya casito, ese comienza el último año de su gobierno. ¿Va a haber algún tipo de cambio ministerial, reajuste? ¿Va a terminar igual? Si usted se da cuenta, hemos tenido varios reajustes, sí, y son reajustes que se han ido dando en función de las carteras. Prácticamente, con excepción de, yo diría, 3 ministros, casi todos han cambiado. Y han cambiado en distintos ritmos y en distintos momentos. Hoy tenemos un gabinete donde hay un número de personas que están relativamente nuevas, que están trabajando, y nosotros tenemos una agenda para cumplir en este último año. De hecho, nuestra meta es superar el 85% de cumplimiento de nuestro plan de desarrollo, entonces estamos en ejecución permanente. Y eso, si necesita cambiar gabinete, lo haría en el último año si se requiere. Depende. Yo siempre tengo claro, primero, yo trabajo con los ministros con agendas. Hay ministerios que tienen desgastes, hay también a veces circunstancias que los mismos ministros dicen de pronto ya no tengo el mismo peso político que tenía antes para manejar ciertas agendas. Hemos trabajado siempre con un criterio, cumplir con la labor, pero cambios generalizados de todo el gabinete nunca ha sido mi práctica. Eso era más, yo creo, que de la vieja política de los años 80, 90. Hoy nosotros lo que hacemos es monitorear, evaluar y ver también el ritmo de ejecución de los ministerios y también los desgastes propios del cargo. Pero hemos llevado un ritmo también de ejecución importante y también de renovación importante, donde también quiero resaltar que hemos dado la posibilidad de que muchas personas que empezaron como viceministros lleguen a ser ministros y mantengamos la continuidad en las políticas públicas. Presidente, ¿cuál es el legado de Duque? Yo creo que hay varios, pero le voy a decir uno. Este es un gobierno que va a dejar unas grandes reformas sociales para la historia de Colombia. La matrícula gratis en las universidades públicas, en las instituciones técnicas y tecnológicas públicas es equidad. Las mayores ventas y subsidios de vivienda de interés social en nuestro país es equidad. La mayor cobertura del sistema de salud, la extensión de las unidades de cuidado intensivo, la vacunación de 35 millones de colombianos es equidad.
Cuando vemos la mayor inversión en infraestructura, vías terciarias, acueductos, electrificación en nuestro país, es equidad. ¿Cuál es la bandera nuestra? La que nosotros dijimos en nuestro plan de desarrollo. Este es el gobierno de un pacto por Colombia y un pacto por la equidad. Nuestro legado será esa equidad social. ¿Usted cree que va a haber continuidad de su legado después del 2022, presidente? Yo creo que hoy, cuando tenemos gobiernos de 4 años, cuando Colombia no tiene reelección, y nosotros miramos la historia de Colombia, todos los gobiernos siempre llegan con un espíritu. Uno, el de llegar con sus propias agendas. Eso es respetable, por supuesto. Pero por otro lado, también saber construir sobre lo construido. Y yo creo que en eso nuestro gobierno también lo ha hecho, frente a programas sociales que vienen del gobierno anterior o de otros gobiernos. Entonces yo creo que hay muchos temas de agenda que esperamos tengan continuidad. Yo, por ejemplo, espero que la matrícula gratis siga siendo defendida por mi sucesor o sucesora. Yo, por ejemplo, espero que el subsidio para generar el empleo joven en nuestro país siga siendo respaldado por mi sucesor o sucesora. Yo espero que la transformación energética, la transición energética hacia las energías renovables pueda ser continuado por mi sucesor o sucesora. Yo espero que los avances en materia de infraestructura puedan ser continuados por mi sucesor o sucesora. En fin, yo creo que todos los gobiernos deben llegar con sus agendas, pero también deben darle continuidad a las políticas de Estado que han producido buenos resultados. Presidente, y para ir cerrando, 3 preguntas finales. Una es la relación con el Centro Democrático. Ahí en política se habla de todo. Tiene una buena relación, a usted le dan durísimo desde el Centro Democrático, otros también lo apoyan mucho. Acuérdese que no hay un solo Centro Democrático, para empezar. Somos un partido, es decir, hemos sido un partido que me eligió, pero yo no gobierno para un partido, yo gobierno para todos los colombianos, reconociendo que, por supuesto, yo he sido un militante del Centro Democrático, pero el Centro Democrático tiene matices. Y de hecho, dentro de la candidatura que yo gané, con 16 encuestas, que gané las 16 encuestas, yo representaba una postura de centro dentro del Centro Democrático. Hay unas personas que tienen una posición de pronto más hacia un ala, y hay otros que pueden tenerlo inclusive con mayor defensa del centro. Eso es normal. Entonces, yo no creo en el unanimismo dentro de los partidos. Yo no pretendo que los partidos funcionen como si se tratara de instituciones de pensamiento único. A mí no me molesta que haya críticas. A mí no me molesta que haya disentimientos frente a las políticas. Yo tengo una ventaja cuando le hablo al partido. Y es que yo gané la candidatura del partido con 162 propuestas, que después fueron enriquecidas en mi trabajo también con nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y pasamos a 203 propuestas. Pero esas 162 que yo presenté inicialmente fueron las que ganaron 16 encuestas. Fueron las que después ganaron la consulta abierta con Marta Lucía y con Alejandro Ordóñez, con la mayor votación histórica en una consulta abierta. Fueron las que nos llevaron la mayor votación en una primera vuelta y a la mayor votación en la historia de Colombia. ¿Qué hacemos nosotros? Gobernar con nuestras propuestas. Si hay alguien en el partido o fuera del partido que no le gusten esas propuestas, perfectamente el año entrante podrá votar por otras en la democracia. Pero nosotros gobernamos para hacer cumplir cada una de esas propuestas con las que nosotros llegamos a la presidencia. En ese partido dicen que Colombia sí está a riesgo en el 2022. ¿Usted sí cree eso? Pues yo creo que siempre las democracias latinoamericanas tienen factores de riesgo. Y yo sí creo que nuestro país no está exento de populismos, de demagogia, de aquellos que quieren incendiar la sociedad, de aquellos que quieren fracturar la sociedad, de aquellos que quieren dividir la sociedad entre ricos y pobres, de aquellos que quieren estar alimentando odios de clases. Esos riesgos están, pero nuestro país nunca en su historia se ha dejado seducir por esos cantos de sirena de los demagogos que son pan para hoy, hambre para mañana. En ese partido le ponen el nombre de Gustavo Petro a eso. Yo no le voy a poner nombres a eso. Yo simplemente creo que los colombianos saben discernir y saben quiénes son los que enarbolan las banderas fracasadas que hemos visto en otros países, pero también yo creo que hay candidatos importantes en este momento que han tenido importantes ejecutorias cuando fueron gobernantes locales. Hemos visto personas que tienen propuestas novedosas en lo social, que tienen propuestas novedosas en lo económico, y yo creo que los colombianos sabrán elegir entre quienes quieren vender la demagogia y quienes quieren construir con pedagogía. Mis 2 preguntas finales. Una es la coyuntural
y es ¿qué pasó con todo este tema de Haití? ¿En qué avanzados ha habido ruido? Le sacaron hasta unas fotos, Presidencia sacó unos comunicados. A ver, pero también está el tema, ya está investigando la policía colombiana. Sí, pero yo creo que desagreguemos esa pregunta porque para hacer honor a la verdad. Por favor. A ver, primero, cuando se presentó el asesinato del presidente de Haití, nosotros elevamos nuestra voz de rechazo ante un hecho execrable de esa naturaleza. Yo mismo fui víctima de un atentado hace 2 o 3 semanas. Yo sé lo que eso trae para un país y lo que eso puede traer para un país. Haití es una nación amiga, hermana. Hemos mantenido además una gran relación diplomática. Segundo, cuando se insinuó que podía haber colombianos involucrados en el magnicidio, lo primero que hicimos fue prestar toda nuestra colaboración a través de Interpol. Hablé con el primer ministro y tenemos desde hace varios días allá al director de la Agencia Nacional de Inteligencia de Colombia y tenemos también al director de inteligencia de la Policía Nacional y el personal de Interpol Colombia. Hemos suministrado información que ha sido muy importante. Por ejemplo, la empresa CTU, que fue la que compró los tiquetes de los señores que llegaron allá. Y lo otro, hemos estado reconstruyendo también la historia de cómo fueron reclutados con familiares y personas cercanas, y toda esta información se le ha aportado a Haití para que se haga una investigación. Y en eso soy claro. La responsabilidad que esté detrás de ese magnicidio que involucre a ciudadanos colombianos se les debe aplicar todo el peso de la ley que tiene la justicia haitiana. Segundo, he visto que como hay personas que estuvieron en el servicio de la fuerza en años anteriores, han tratado de satanizar a la fuerza. Dicen es que aquí lo que hay es una especie de fuerzas oscuras. No, primero seamos claros que en Colombia todas las personas que van retirándose de las fuerzas y sobre todo quienes han sido soldados profesionales tienen además un trabajo previo asistido para cuando van a salir de la fuerza. ¿Usted sabe cuántas personas han salido soldados profesionales del ejército en los últimos 10 años? Más de 80,000. Entonces aquí se trata de 23 personas frente a las cuales hay una investigación y se tiene que llegar a fondo y nosotros contribuir a fondo, pero sin satanización, sin demonización, sin estigmatización a los que han pertenecido a la fuerza, porque eso no solamente es injusto, sino además tiene algún interés casi que politiquero detrás. Tercero, y eso es muy importante, usted me pregunta por la foto. Esa foto que aparece es en un evento que se hizo en la ciudad de Miami a comienzos del año 2018. En un evento público donde una persona me pidió una foto. Es más, yo creo que me tomé una foto antes de empezar la entrevista con usted y con varias personas que estaban aquí afuera. Hoy en Invitando me tomé por ahí unas 15 o 20 fotos con personas que me la pedían. Eso no tiene ningún misterio. Y lo que yo he dicho, la responsabilidad nuestra es ayudar a Haití a esclarecer estos hechos. O sea, ¿usted no conocía a ese venezolano director de CTU? No, pues el señor aparece en un evento público, en un evento donde había personas de la diáspora colombiana, de la diáspora venezolana, y por eso nosotros desmentimos eso en un comunicado. Dijeron que si había reunión, no hubo ninguna reunión. Pero adicionalmente, lo que hay que esclarecer es, primero, quién es el señor. Segundo, esa firma, ¿dónde está domiciliada? En los Estados Unidos. ¿Por qué esa firma termina pagando tiquetes de personas que llegan a Haití? ¿Por qué si una firma está interesada en perpetrar un atentado deja tanta trazabilidad? ¿Será que los que conocían de ese hecho eran todos o era un grupo más pequeño? Todo eso es lo que están averiguando las autoridades haitianas con el respaldo de la Policía Nacional. Y yo le he dicho al general Vargas y al ministro de Defensa, todo lo que nosotros vayamos recabando de información sobre estos hechos, Colombia los hace públicos con total transparencia. Aquí lo que nosotros queremos es que se haga justicia frente a un hecho que amerita el rechazo total de la comunidad internacional. Es un magnicidio, presidente. Total, total. Presidente, ¿qué va a hacer Iván Duque después del 2022? A usted primero lo celebraron por joven, pero también hay que ser sincero, lo han criticado por joven. Le dijeron la renovación en el poder, pero también las encuestas no lo han favorecido mucho. Pero también tenemos una tradición republicana y es que en Colombia los expresidentes, yo no sé por qué no se retiran, presidente. Pues a ver, yo lo veo de varios puntos de vista. Primero, a mí toda la vida siempre me han criticado por joven y ahora seré a partir de agosto del 2022 el expresidente más joven. Entonces seguramente habrá algunos que me seguirán criticando por joven. Lo que yo siga hasta cuando ya llegue a una edad donde ya me tengan en otra categoría. Pero lo cierto es que
Este ha sido un gobierno que ha tratado de motivar para nuestro país una transformación, modernización. Las energías renovables. Colombia está dando el salto más grande de América Latina en energías renovables. Eso es modernidad. Este ha sido el gobierno que más ha empoderado a la mujer en la historia de nuestro país. Primera mujer vicepresidenta, primera mujer en el Ministerio del Interior. Además, hemos tenido un gabinete con una gran presencia y participación de la mujer. Ternó a una mujer que fue elegida Procuradora General de la Nación por primera vez y ha acompañado toda lo que es una política de empoderamiento de género. Algo muy importante en derechos de las minorías. El primer gobierno que ha tenido un ministro, hombre abiertamente perteneciente a la comunidad LGBTI, ha sido este gobierno. El gobierno que más representantes de la comunidad afrocolombiana ha tenido en el Consejo de Ministros ha sido este. El gobierno que ha estimulado la cuarta revolución industrial y la formación de 100.000 programadores ha sido este. El gobierno que más ha estimulado el emprendimiento en las industrias creativas ha sido este. Entonces, una agenda de modernidad que también interpreta el sentido de una juventud. Las encuestas hay de todo tipo. Yo he tenido encuestas buenas, muy buenas, malas, regulares, muy malas, en fin. Las encuestas son como un electrocardiograma del gobierno según las pulsaciones de los momentos. Entonces, nosotros no gobernamos por encuestas, pero hemos tenido la posibilidad de sacar adelante una agenda social que será transformadora y que dejará huella. ¿Cuál es mi papel frente al futuro y mi interés frente al futuro? Seguir sirviéndole al país, pero sirviéndole al país de una manera distinta. Yo seguiré defendiendo las banderas en las que creo, yo seguiré trabajando los temas ambientales, en la transición energética, seguiré trabajando por la política migratoria frente a Colombia y frente al mundo, porque de hecho Colombia le ha mostrado al mundo que somos el país más vanguardista en política migratoria y lo hacemos con un sentimiento de fraternidad. Seguiré trabajando en esos frentes, seguiré estimulando el emprendimiento, volveré a la academia, seguiré escribiendo, pero algo muy importante, cualquier contribución que yo haga en el escenario político después del 7 de agosto del año 2022 será para aportar y para construir, nunca para destruir. O sea, Iván Duque, política 100% también después del 2022. Es que la política tiene muchas formas de hacerse. Yo no volveré a aspirar a cargos de elección popular, seguramente, pero que yo estaré trabajando desde lo que siempre he hecho, la academia, opinar, contribuir en los temas que considero importantes para Colombia y para el mundo, lo seguiré haciendo. Presidente, muchas gracias por este espacio que le ha dado usted a las audiencias del Colombiano, y ustedes también lo pueden seguir no solamente en las diferentes redes sociales y plataformas digitales, sino también en la edición impresa que está circulando a partir de este domingo y que posteriormente también se va a poder seguir consiguiendo. Presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Verdadero placer. Chao, señor. Muy amable.